Vivir con pasión por Dominio FM. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias por ya estar sintonizando tu radio en el 96.5 FM y gracias a ti también que nos escuchas durante todo el día. Bienvenido a Vivir con Pasión. Soy Dinora Delgado y me encanta que estés aquí conmigo para compartirte algo el día de hoy. Ya sabes, para nuestro crecimiento personal, que siempre estamos en esa constante tarea de llevar hasta ti algo que nos pueda ayudar para seguir creciendo. Y hoy te he preparado un tema que se me hizo muy interesante sobre la capacidad de admirar los aspectos positivos de otros. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de cómo evitar la crítica o cómo dejar de criticar a otros? Pues hoy vamos a enfocarnos en esa capacidad de admirar las cosas positivas. Fíjate que esta capacidad de admirar a otros se basa en saberte aceptar primero tú. ¿Qué tanta aceptación tienes sobre quién eres? Sobre tus luces y tus sombras, sobre los aspectos positivos y cosas que no son tan positivas, pero que todos tenemos. Nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y cuando tú eres capaz de admirar a otros, eres capaz también de admirarte a ti mismo en tu propia naturaleza. Porque es una proyección de nosotros mismos. Cuando tú eres capaz de descubrir que el otro tiene alguna cualidad, fíjate que es una cualidad que tú tienes, nada más que no la has desarrollado. O algo que incluso a ti te gustaría tener o ser. Así que hoy te voy a estar compartiendo cómo puedes admirar. Me llamó mucho la atención este término admirar de corazón, de Christopher André, un médico psiquiatra del Hospital Santa Ana de París, en donde él habla en este libro, en este su libro de admirar de corazón, cómo puede enfocarse, cómo podemos enfocarnos en esas cualidades que los demás tienen. Cuando tú haces esto y sin dejar de que tu autoestima, sin dejar que tu autoestima baje o se esté afectando, empieza a ser una clave en tu vida para tu crecimiento personal y empiezas a reconocer ese valor, esos aspectos positivos para impulsarte también a mejorar en tu vida. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cuáles son las claves para empezar a disfrutar, empezar a admirar y asombrarte también ante la perfección de cosas que a veces son muy pequeñas? Generalmente vamos entre el ruido, entre las cosas que suceden en la vida cotidiana y se nos olvida admirar los pequeños detalles. Y el recordar o el volver a tener esa habilidad o esa, pues, ¿cómo se puede decir? También como tenerlo como una actividad, como algo que esté, un hábito, podría decirse, que ya esté inmerso en tu vida diaria, en tu forma de vivir la vida, pues empieza a proporcionarte también instantes de alegría, de felicidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues uno es empezar a reconocer, te decía, esos aspectos positivos. Cuando estás con alguien, también aprender a decírselo. Hoy en día es muy poca la gente que se detiene para decirte a lo mejor, oye, qué bien te ves hoy, o qué bien hiciste esto. En los proyectos o los logros de alguien más, cuando eres capaz de reconocérselos, y más aún, pues también, por ejemplo, en el ámbito laboral, a veces no nos detenemos a ser sinceros o decirle las cosas a la gente cuando hace algo bien. A veces estamos muy involucrados en ver los errores, lo que la otra persona a lo mejor hace mal o en que se equivoca. Y es una manera de darle un giro a esa observación, a eso que hacemos normalmente como parte de nuestra vida, de calificar como aquello que es de mala calidad, lo defectuoso, y siempre creer que nosotros somos los únicos que estamos bien, o que hacemos las cosas mejor que los demás. El llegarte a situar como alguien superior, con esa facultad de querer criticar, cuestionar, descalificar, y pues esto es algo que cuando nada más ves esos puntos oscuros, como te decía, pues estás observando eso negativo que también tienes tú, sin darte cuenta. Cuando empiezas a desarrollar esta capacidad de admiración, que es una emoción positiva, fíjate, esta admiración nos dice Christopher André, que es una emoción positiva marcada por dos hechos. Uno es contemplar a alguien o algo que nos parece bueno o hermoso, y también alegrarnos con esa experiencia. ¿Cómo podemos sentirnos reconfortados, tranquilizados, incluso motivados a través de esta admiración que logramos descubrir? ¿Te ha pasado también, por ejemplo, que estás ante un paisaje o ante un monumento o ante un edificio que
por ejemplo, estar de viaje. Cuando tú vas de viaje, simplemente sin irnos tan lejos, los que vivimos en México, vas a estas ciudades coloniales como Guanajuato, unos lugares de Guanajuato que son hermosos, San Miguel, y tantas ciudades que tenemos con edificios históricos y estas estructuras maravillosas que al verlas te quedas admirado. Y hay gente que, pues ya, que vive ahí, por ejemplo, y pues ya se le hace normal. Como nosotros, no sé, la gente que vivimos aquí en Monterrey, que de repente se te hace tanta costumbre o ya se te olvida que vives entre unas montañas maravillosas y se te olvida observarlas, se te olvida admirarlas. ¿Qué hay a tu alrededor que se te ha olvidado admirar hoy? O anoche, que ayer, por ejemplo, ni siquiera tan noche, ya ves que ahora está oscureciendo más temprano, y algo que me impactó mucho es el momento en que la luna estaba apenas saliendo, se estaba viendo, se estaba poniendo, y era una luna tan grande que es que parece que estaba encima del cerro. Se veía así como saliendo detrás de, bueno, de donde yo venía, la veía un poquito detrás del cerro de la Silla, y parecía como una moneda plateada, enorme, pero así como que parecía que la podías alcanzar. Y a veces vas en el tráfico, vas manejando, y pues, digo, obviamente no te vas a poner a ver para todos lados manejando, pero a veces estás casi estacionado y empiezas a quejarte, ¿te ha pasado? Yo creo que hay gente que a lo mejor ahorita nos está escuchando y va de regreso, a lo mejor tú que vas de regreso a tu trabajo, y vas con esa desesperación, y a lo mejor ya no puedes hacer nada porque ya vas tarde, ¿verdad? No tuviste la precaución de tomarte tu tiempo. Y vas enojado, y vas casi, ahorita me tocó, ¿verdad? Gente que tocaba el claxon a todo lo que da, y tú dices, bueno, ya, la verdad es que dudo que tengan tanta prisa, o a lo mejor sí, pero ya no pudieron hacer nada para poder llegar a tiempo, y el claxon no lo va a solucionar. Y a veces solamente queda volverte a encontrar, a estar en tu centro y dedicarte a observar el panorama. Y a veces hasta observar esas actitudes de los demás que dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a esos extremos de gritar o insultar? Hay gente que llega a esto cuando, pues bueno, realmente no hay otra manera de avanzar porque el tráfico está siendo bastante pesado. Cuando, por ejemplo, alguien te halaga, te elogia, a veces es muy común que tú menosprecies ese halago o ese elogio, esa admiración que te están expresando. Y es muy importante también aprender a recibir esos elogios, esos halagos. Hay gente que hasta se siente como culpable o apenado, ¿no? Cuando le reconocen ese logro o algo positivo que hizo. Hay que aprender a aceptar también esos elogios o esos halagos, a descubrir esas luces que hay en nosotros, para poder desarrollar también nosotros esa capacidad de admiración, que te decía que es esa emoción que uno se basa en contemplar a alguien o algo que te parece bueno o hermoso, y también alegrarte con esa experiencia. Cuando empiezas a ser capaz de percibir lo bueno, lo hermoso, o tienes también esa incapacidad de admirar, está también ligada a la estrechez de espíritu, lo dice este autor que te comento, tiene este libro, Christophe André, un médico psiquiatra, en su libro no te olvides de ser feliz. Y este médico psiquiatra dice que tiene que ver con esa incapacidad o no desarrollar la parte espiritual que hay en nosotros. Y justo ayer hablábamos de esto. Creo que esta semana hemos platicado mucho de esto, de cómo alimentar el espíritu, de cómo enfocarnos en este aspecto positivo de nosotros mismos y de los demás. Y estas fechas son propicias porque ya sabes, se acercan también algunos días que tienen que ver con esta parte espiritual. El día 2 de los santos difuntos, el día 1 de todos los santos, y empezamos a recordar también a esas personas que se fueron de nuestra vida, pero que siguen o que han marcado nuestro corazón, nuestra vida actual. Y el acordarte de esos aspectos positivos que tú admirabas de ellas es una manera de honrar su vida, de honrar su muerte y honrarlo con tu vida de una manera positiva. Cuando te asombra algo, por ejemplo, te dice un paisaje, un animal incluso, hay animales que, bueno, es que son tan bellos, son tan hermosos, y algunos que tienen la capacidad de observar a lo mejor incluso a través de la televisión, o a veces vas por la calle en esos horarios en los que mucha gente saca a pasear a su mascota y ves
esas razas de perros tan hermosos que dices, hay gente que se parece de mentiras o parece que no es de verdad al observar algo tan hermoso, un paisaje de la naturaleza. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que es natural no puede ser a veces tan hermoso, y es en donde están las maravillas más grandes que existen. En este sentido, fíjate, la admiración, especialmente también hacia una persona, es más fácil si esas cualidades que tú observas en ella no te amenazan o no te humillan. Quiere decir que no te están acomplejando al hacerte ver tus insuficiencias o lo que te falta para crecer. No se trata de compararte ni de sentirte menos frente a esas cualidades del otro, sino de admirar sin dañar esa autoestima. Y eso te voy a estar compartiendo el día de hoy aquí en Vivir con Pasión, el arte de la admiración, cómo admirar desde el corazón. Vamos a una pausa, teléfono en camino 8000-2300. Regresamos. ¿Qué tan capaz eres de reconocer los aspectos positivos de otros y también los tuyos? De admirarte o de decirle a otros que los admiras. ¿Eres capaz de decírselo? ¿Te da vergüenza? ¿No te atreves? ¿O sientes a veces que, ay, no, es que esa persona se va a crecer o se va a creer mucho si yo le digo que hace esto bien? Pues definitivamente no es así. Te estoy hablando del poder de admirar y de admirar desde el corazón. ¿Cómo podemos lograr esto? Y también reconocer pues esas virtudes en el otro. También el reconocer estas cualidades propias nos ayuda a mejorar personalmente. Casi todas las personas reconocen que a lo largo de sus vidas se han preocupado o han intentado conocer o cambiar ciertas conductas o actitudes que no le parecían favorables o que no le ayudaban en su vida. Cuando tú hablas o hablamos en este sentido de mejorar o superarte, como lo decimos comúnmente, siempre te imaginas estar mejorando o superando esas dificultades o defectos. Siempre piensas en esos aspectos negativos personales y que en algunas ocasiones ni siquiera tiene que ver con esto el estar mejorando. Claro que sí es positivo ver esos aspectos y decir, a ver, bueno, ¿esto cómo lo puedo mejorar? Pero incluso cuando tú empiezas a darte cuenta de esos talentos que ya tienes, de esos aspectos positivos, de esas luces, tú puedes desarrollarlas aún más para incluso ponerlas al servicio de otros. ¿Qué tan capaz eres de hacer una lista de cualidades positivas que tienes o virtudes personales? Piensa y siente aquellas cosas interesantes que tienes. Anótalas, escríbelas. No te preocupes incluso si al principio dices, ay, no, es que no sé cuáles tengo, o se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo el enfoque negativo o el enfoque de aquello que no me gusta o de lo que tengo que mejorar o lo que tengo que cambiar. Entre más empiezas a ver dentro de ti esas cualidades, también va a ser mucho más sencillo enfocarte en las de los demás. ¿Cuáles son esas virtudes que te ayudan a incluso tener un estilo de vida diferente? Anótalas. También, por ejemplo, en el trabajo. Generalmente te decía, es muy fácil decir que puedes observar lo negativo en las personas que están a tu alrededor. Sin embargo, cuando vamos a tener esa, ¿cómo te puedo decir? La osadía de criticar o de decirle a alguien lo que ha hecho mal, es bueno hacerte preguntas antes de decir lo negativo a alguien. Claro que estamos instalados muy sencillamente en la cultura de la queja, a veces hasta de la envidia, del no reconocer en el otro eso positivo, porque, no, o sea, lo que tú haces, como decíamos, o lo que yo hago, no, es que así es como debe de ser. Como él o ella lo hizo, no. Hay que estar abiertos también a la diversidad, a esa capacidad de adaptación que nos cuesta tanto. Fíjate, por ejemplo, antes de que tengas la tentación de criticar algo, hazte primero ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿conoces bien esa historia o lo que hay detrás de por qué sucedieron estas situaciones? A veces hay cosas que nos parecen lo peor, ¿no? Pero luego te enteras de que eso se había hecho de alguna manera, así o de alguna forma, por cierta razón. Incluso las personas, ¿no? A veces, la vez pasada que hablábamos de estas críticas, cada persona toma la mejor decisión en ese momento dependiendo de los recursos que tuvo para decidir. Y recursos me refiero a los recursos personales, a sus experiencias, o a lo que ella o él vivió,
a lo que vivió en su familia o lo que vivió en sus experiencias pasadas en su trabajo. Y la persona es lo que sabía hacer o lo que podía hacer en ese momento. Cuando nos hacemos esta pregunta, es más sencillo ponerle un alto a la crítica y decir, a ver, por alguna razón lo hizo así, por alguna razón tomó esa decisión. Pregúntate también, ¿podrías haberlo hecho tú? Eso que realizó la otra persona. Esto es muy fácil. A veces la gente, no, es que no, lo hizo mal y típico, ¿no? Organizan una fiesta del trabajo. ¿A quién no le ha pasado? Y ahí va el rato ya que sigue la posada y la reunión del Día de las Madres o decisiones que se toman, ¿no? Ay, es que ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué contrataron este lugar? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué esta comida? A ver. Hay gente que dice, yo lo podría haber hecho mejor. Sí, pero no lo hiciste tú. Y a veces es esa persona a la que le corresponde, o a lo mejor no le correspondía, pero que se dio la tarea de hacerlo. Y es mucho más sencillo nada más criticar que tomar acción. ¿Qué sí admirarías de esa persona? Tal vez el entusiasmo que le puso a organizar esa reunión, esa junta, ese evento, tal vez. Observa algo positivo que haya hecho. Pregúntate también, a ver, es que, ¿cómo no se han dado cuenta de esto? Típica pregunta, ¿no? Cuando observas esto, si se presenta algo, es todo generalmente eso que se juzga y esos detalles, a veces hasta los más difíciles. Hay personas que no se dan cuenta de lo que hay ahí, el por qué no se habían dado cuenta de alguna situación. Tú lo descubres. Pero observa antes de criticar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Una vez que te das cuenta de ello. Analiza. No te impidas ver todo el panorama antes de juzgar, antes de criticar. Pregúntate si esa crítica que vas a hacer es constructiva o si estás tal vez adelantándote a algo o a decir algo que pues no es el momento idóneo. Es el momento adecuado para hacer alguna crítica y de que construya, que ayude para que la otra persona mejore o que le ayude en su vida. Y también pregúntate si esa persona quiere tu opinión. Porque a veces queremos dar opiniones donde, pues no, nadie nos la está pidiendo. No le importa a la otra persona lo que pensemos. Y ahí es de donde se da esto, es en donde se da esto de olvidarnos de admirar las cosas buenas que alguien más hace. Como líder, como jefe, como compañero de trabajo, dedícate también, cada vez que puedas, a decirle algo que admires a la persona. Puede ser incluso algo de una manera casual, pero sabes que admiro mucho de ti esto. Tu capacidad de organización, por ejemplo, o la manera de llevarte con las demás personas, de tener buenas relaciones con los demás, por ejemplo, también puede ser. Y una vez que lo hagas, te vas a dar cuenta también cómo cambia esa persona. Este arte de admiración ayuda mucho para generar lazos positivos con otros. Esto, ponlo en práctica. Es muy difícil que alguien se resista a un halago. Cuando tú le dices a alguien un aspecto positivo de sí mismo, la persona siente inmediatamente empatía hacia ti. Claro que la admiración, como te digo, desde el corazón, sincera, ¿no? ¿Hace cuánto que no le dices a una persona que a veces tiene un carácter a lo mejor difícil? Porque cuando conoces a alguien con ese carácter complicado, difícil, a veces hasta quejumbroso, bueno, definitivamente, al momento en que tú le digas ese aspecto positivo de ella o de él, va a cambiar su actitud para contigo. Y esto puedes ponerlo en práctica desde ya con esas personas con las que a lo mejor ni siquiera tienes una buena relación. Entonces, ay, pero es que ¿cómo me voy a acercar si me cae gordo? Si siempre me voltea la cara, si no me saluda. Bueno, si esa persona va vestida de cierta manera, si se viste bien, bueno, lo que sea, algo a lo mejor hace bien. Reconócelo, díselo. ¿Qué hizo bien? Vas a darte cuenta de cómo cambia su actitud.
y deja de lado la envidia. Porque aquí, fíjate, dicen que la envidia no es otra cosa que admiración disfrazada. Cuando alguien tiene mucho coraje y sientes envidia, eso de, es que le ha de ir bien por esto o por lo otro, ¿no? La envidia o tener envidia no es otra cosa que sentir tristeza o pesar por el bien ajeno, fíjate, esa es la definición. O querer tener algo que esa persona tiene o desea obtenerlo, pero no ves lo que hay detrás. Es muy fácil ver el logro de la persona, ¿no? O simplemente, pues a lo mejor algún aspecto positivo de ella, pero no sabes el cómo logró eso. Y por otro lado, si tú te dedicas a admirar, en lo que consiste esto es considerar de una manera de que tenga que ver con la estima, con el agrado a alguien, y considerarlo, reconocer que es alguien sobresaliente, extraordinario, o que se ha esforzado por lograr eso que ha hecho. Envidiar solamente te genera emociones y sentimientos de frustración y de baja autoestima. Generalmente genera odio o resentimiento hacia alguien por eso que es o por lo que tiene. Y una persona que guarda en sí mismo esa envidia, pues no persigue el querer analizar cómo el otro alcanzó lo que te decía, esa situación o eso que sea el objeto de envidiar, sino empieza a generar ese deseo, esa fantasía de no se lo merece, ojalá y le vaya mal, ojalá y lo pierda. Bueno, todo por el solo hecho de tener o ser eso que esa persona quisiera. Y ahí está esa situación que se enmarca como la envidia y que está disfrazada. La admiración realmente está ahí detrás. O sea, tú admiras tanto eso que ha logrado o eso que es esa persona que empiezas a sentir coraje, resentimiento, frustración. Esta envidia es la incapacidad de reconocer en el otro lo positivo porque tú te sientes incapaz de lograrlo. Fíjate qué fuerte. Por eso la importancia de salir de ahí, porque ya después se puede convertir en una envidia patológica que te destruye, que te provoca un malestar emocional, reacciones negativas, depresión en casos extremos y conductas que ya te llevan, hay gente que con odio, llega a hacer algo terrible, no sé, hasta delinquir. Así que es importante poner a tiempo ese alto y decir, a ver, ¿esto a qué me está llevando? Este sentimiento o esta emoción, ¿cómo la puedo transformar en admiración? Primero, trabajando en ti. Te lo cuento después de la pausa. Teléfono en cabina 8000-2300. Regresamos. Te estoy compartiendo este tema, cómo aprender a desarrollar esa capacidad de admirar de corazón, que fue estudiado también por este médico psiquiatra Christophe André, y que es autor de un libro llamado Y no te olvides de ser feliz. Él es médico psiquiatra del Hospital Santa Ana en París, y a través de sus libros y a través de sus estudios ha demostrado cómo podemos desarrollar esa capacidad de asombro, esa capacidad de admiración a los demás y evitar caer en frustraciones, en resentimientos, sobre todo cuando alimentas ese sentimiento de envidia, de coraje hacia los demás por haber logrado algo o por ser algo que tú no has hecho o no has podido alcanzar. Y pues ahorita te hablaba de este punto importante de vencer la envidia, que pues es algo que también nos ayuda muchísimo para poder estar bien interiormente y poder desarrollar esa capacidad de admiración de la que estamos hablando el día de hoy. ¿Cómo podemos vencer esa envidia? ¿Qué se puede hacer para evitar caer en este sentimiento que te decía que se puede llegar ya en grados extremos hasta una depresión, por ejemplo? Es muy común este sentimiento, o sea, yo creo que la mayoría de la gente en algún momento la ha sentido o la hemos sentido. Y de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Washington, esta envidia es ese reflejo que cada uno tiene de sí mismo, un síntoma de la falta de autoconfianza y que representa para esta persona que la siente una amenaza por esas cualidades o triunfos de los demás. Punto número 1, y que te lo he venido diciendo desde que empezamos el programa, haz ese recuento de cualidades y fortalezas que tienes. Si tú no tienes esa capacidad de reconocerlo en ti, acércate a amigos, con gente que te conozca, gente en quien tienes confianza, alguien de tu familia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, para que te diga, a ver, ¿qué ves positivo en mí?
¿Qué me podrías decir de positivo? Haz este ejercicio, incluso entre amigas o amigos, a lo mejor las mujeres que se juntan más, a lo mejor de repente entre semana y que dicen, a ver, bueno, vamos a hacer un ejercicio padre, ¿no? Dime qué ves en mí de positivo, qué cualidad, qué fortaleza. Ayudarnos de esa manera. Otro aspecto, ya lo sabes muy bien y hay que evitarlo para enfocarte en lo positivo y admirar lo de los demás. Evita también compararte, porque ya sabes que esto daña tu autoestima, tu amor propio y no te va a permitir reconocerte como ese ser único que tú eres. Y solamente estás perdiendo el tiempo. Te desgasta mentalmente la comparación y es algo que genera envidia. Te estás comparando constantemente o bien está generando también pues sentimientos negativos de crítica hacia otros. O sea, si te sientes superior también es porque dentro de tu estructura mental y emocional, si tú dices, no, yo estoy mejor y yo estoy, bueno, eso no es una autoestima sana, porque también te estás comparando al grado de quererte sentir superior que los demás y eso lo único que denota es no tener una autoestima sana, serenidad, esa claridad y desarrollo, como decíamos, de esa capacidad de tener un equilibrio emocional. Otro aspecto, piensa en que todas las personas tienen su momento también para brillar. Y tal vez ese momento en el que esta persona está alcanzando ese logro, pues es un momento. Y hay que reconocérselo y hay que aplaudírselo y no quedarte con, ay, bueno, yo también ya lo hice. Ay, sí, yo también ya fui. Típico. Ahí es donde se nota mucho la envidia también de la gente. Alguien te está contando ese viaje padrísimo que acaba de hacer, o ese ascenso que le acaban de dar, ese aumento de sueldo, o haber alcanzado un proyecto profesional o personal incluso. O sea, el decir, bueno, me voy a casar o voy a, no sé, hacer este evento especial de mi vida, que sea algo personal, o mi hijo sacó primer lugar en su generación, o tuvo este logro en algún deporte. Bueno, es el momento de celebrar con esa persona. Yo siempre lo digo y obviamente a los amigos se les conoce, sí, en situaciones difíciles, pero es muy valioso, o mucho más valioso también el amigo, que celebra contigo esas alegrías, que celebra contigo esos logros, esos proyectos que has alcanzado, en lugar de ver en él una mirada o en ella una mirada de, o un comentario como, sí, fulanito, yo también ya lo logré, mi hijo ya también lo hizo. Hay que aprender a reconocer ese momento de alegría, de felicidad en el otro y celebrárselo. Deja de compararte y reconoce ese momento en el que el otro está brillando. También otro aspecto. A ver, esa envidia puedes usarla positivamente, porque acuérdate que la envidia no es otra cosa que esa admiración disfrazada, pero no estás diciendo, no estás admirando de corazón, estás canalizándolo por esa envidia. Usa esa envidia positivamente y haz que te motive a lograr lo que tú quieras. Típico, ¿no? El cuerpazo que tiene esa mujer. Ay, me choca, ¿y por qué ella sí? Bueno, tú no sabes si esa mujer se está matando en el gimnasio, ¿no? Ay, todavía no, pues sí, pues se la vive en el gimnasio, o se la vive, no sé, a lo mejor se hace cirugías. Bueno, pues si tú quieres tenerlo, pues haz lo que te corresponda. Y ahí es donde empieza a radicar ese coraje o envidia, que pues si no lo puedes cambiar, o no puedes, pues más bien, ¿cómo puedes cambiar en tu caso? Si tienes tanto coraje o tanto recelo de lo que la otra persona logra, ¿no? 5, si tú notas que a tu alrededor hay personas que solo presumen sus logros para hacerte sentir mal, aléjate. También hay gente que así es, porque tiene una autoestima tan baja que lo que busca es hacerte sentir menos. Pero hay que ser inteligentes y aprender a detectarlo. Porque una persona que brilla por sí misma, que alcanza sus logros por sí misma, sí te lo puede compartir, pero te lo comparte de una manera sencilla, humilde, sin pretensiones, sin querer hacerte sentir mal. Si no, pues esa persona tampoco está siendo tu amigo o tu amiga, ¿no? Porque esa persona está teniendo ese problema de autoestima y de esa manera te puedes dar cuenta que pues no está sana emocionalmente. Como te decía, sentir esa envidia hasta cierto punto puede ser normal. Pero si a ti llega a obsesionarte o marca las decisiones en tu vida, entonces sí se puede convertir ya en un problema grave y hay que darte cuenta cuando reconozcas este sentimiento para descubrir esas carencias emocionales
y pues simplemente aprender a superarlas para poder ya volver a esa capacidad de admiración hacia los demás. Hay en nuestro propio entorno una multitud de cosas, de personas que podemos admirar, sensaciones que pueden a veces ser, como te decía, tan habituales, pero que pueden ser muy enriquecedoras para nosotros y que son dignas de admiración. Solamente la clave, como te decía, es saberlas observar, apreciar. Y el primer paso también es ese, saber mirar, tener esa visión, esa actitud positiva de lo que nos rodea y que nos demos cuenta que es merecedora o es merecedor de esa admiración. Obviamente ese paso de, bueno, a ver, observa lo positivo, ya te lo dije varias veces, pero empieza a mirar. Siempre podemos descubrir algo nuevo en todo. Como te decía, los paisajes, los aromas, la belleza en todo lo que hay. En todo, te decía, a veces hasta en la naturaleza, en una vajilla, en la decoración de un lugar cuando vas, en la manera en que te sirven un platillo en un restaurante, en la actitud de una persona, en su sonrisa, la elegancia de alguien más. Son simplemente características que te pueden sorprender y te pueden ayudar a descubrir en ellas estos aspectos nuevos que despiertan tu interior. Hay personas que sí tienen esa sensibilidad especial y que ven más allá de todo lo que los demás pueden percibir, ¿no? Y es porque han desarrollado esa sensibilidad o ya la traen. Cuando tú lees, por ejemplo, una poesía, un poeta, bueno, tiene la capacidad de admirar cada detalle. Los escritores, cuando describen esos lugares que tú dices, wow, o sea, casi creo que lo estoy viviendo, que lo estoy imaginando. Los músicos, los escultores, pues tienen, todos estos artistas, una profunda visión de las cosas que las pueden materializar y nos hacen disfrutar de ellas. Las obras de arte despiertan en muchas personas esa profunda admiración, y yo me incluyo, porque te permiten disfrutar y enriquecerte con ellas. Una pintura sobre algo que te guste, que te llene, que te esté transmitiendo algo. Y te decía, la parte difícil pues es admirar a veces a esas personas en tu entorno y encontrar en ellas esas cualidades, esas, podría decirse, facetas que son dignas de destacar. A veces también porque dices, no, pues ya lo conozco, ya sé cómo es. Pero siempre hemos escuchado esta frase, sabes que nunca acabas de conocer a una persona. Aún y cuando algunos dicen, bueno, me casé con esa persona y porque ya la conozco muy bien. Hay gente que dice, nunca lo dejo de conocer, nunca me deja de sorprender. Y qué padre también tener esa capacidad de sorprendernos ante las actitudes del otro, decir, wow, no me esperaba que pensabas así, o no me esperaba que eras de esta manera, o que harías o tomarías la decisión de esta forma. Y reconocerlo. Y decir, oye, qué padre, me gusta cómo pienso. ¿Sabes qué? No, en eso yo pienso diferente. Digo, no por eso te vas a poner a pelear, ¿verdad? Pero sí te ayuda a darte cuenta que todas las personas, pues somos seres únicos, irrepetibles, con esas características propias y con esa capacidad para sorprendernos y ver en ellas esas áreas, esas luces que despiertan especial admiración para ti. También el admirarte de pequeños detalles que te atraen de los demás. Su forma de caminar, de sonreír, de vestir, su sentido del humor, la capacidad de alguien a veces para hacerte reír de repente. Y tú encuentras ese encanto en esa persona. Puede ser un amigo, una amiga, alguien de la familia que dice, oye, mi hijo tiene esa capacidad que, bueno, siempre nos cuenta una anécdota de una manera que nos hace reír a todos. O es el alma de la fiesta, o siempre tiene esta actitud de colaboración, o de amar a los demás, amar a los animales, a la naturaleza. Bueno, díselo. Dile lo que despierta tu admiración en él o en ella, en esa persona. Díselo de corazón. Vamos a una pausa. Regresando te digo el cómo puedes también expresar esa admiración y desarrollar este arte de admirar desde el corazón. Muchos saludos a Jesús Ávila, que me estás escuchando. Te mando muchos saludos, Jesús. También saludos a Aramali. Muchas gracias por estar escuchando también el programa. Que me siguen en Twitter, @Dinora_Delgado es mi cuenta de Twitter.
Y también te recuerdo que nos puedes seguir en Vivir con Pasión Oficial. Síguenos en esta página de Facebook donde siempre estamos compartiendo pues partes también del programa, el podcast. Siempre está ahí el programa para que lo vuelvas a bajar y puedas volverlo a escuchar. Y también pues frases y videos que a veces estamos ahí compartiendo para ti, así que síguenos, Vivir con Pasión Oficial en la página de Facebook, escríbenos también ahí por inbox si quieres tocar algún tema especial. Bueno, aquí es el espacio también donde podemos estar en contacto contigo. Y seguimos compartiéndote este tema. Bueno, y aquí alguien me pregunta, de una vez me hace la pregunta, Dinora, ¿cómo le hago? Porque admiro mucho a una persona, pero también me pongo muy nerviosa cuando estoy con esa persona. ¿Cómo le hago para que no se me note? ¿Cómo le hago para comportarme? No quieres que diga tu nombre. Esto también suele pasar muchísimo, ¿no? O sea, cuando estás con alguien, es como cuando eres muy fan de una persona, y sea o no alguien que pues a quien admiras por, no nada más porque te guste físicamente o porque te atraiga físicamente o que sea el sexo opuesto, pero que te sientes a veces intimidado con esa persona. Algo que es muy importante es también pensar positivo de ti. O sea, una cosa es admirar al otro, pero no por eso te tienes que sentir inferior o no por eso tienes por qué comportarte de una manera que no seas tú. Hay que recordar que la autenticidad es básica también, tener confianza en ti. La confianza es la clave para poderte sentir segura en esa situación. También imagina que estás con alguien que es un amigo, que es una persona más. O sea, a fin de cuentas todos somos personas, ¿no? Nadie es más que nadie, nada más que se nos olvida. No, es que wow, es que es fulano, o es un artista, o es una persona que ha escrito no sé cuántos libros, o que ha dictado no sé cuántas conferencias, o es cantante, y bueno, claro, sí hay que respetar a esa persona por sus logros, admirarla, pero no por eso te vas a sentir menos, no por eso tienes por qué sentirte inferior al estar con esa persona. A fin de cuentas, es una persona como tú, como yo, que se baña, que tiene sus necesidades fisiológicas, que pues sí es normal, pero suele suceder que existe ese nerviosismo. Así que imagina que estás con alguien que sí, ok, lo admiras, o que estás con alguien que te cae bien, pero que es un amigo ordinario, es un familiar, una persona que es como tú. Cuando tú trabajas en ello te ayuda muchísimo para generar también esa confianza. Claro que a todos nos ha pasado de repente sentirnos intimidados de no saber qué decir. Piensa positivo. También esos pensamientos negativos llevan a cosas negativas. Si tú dices, no, es que lo que diga va a ser tonto. ¿A poco no te ha pasado eso? Bueno, no lo pienses. Quítate la idea de que tus palabras o lo que se te ocurra va a ser tonto. Date cuenta también de que, obviamente, la persona, si estás frente a alguien que a lo mejor lo ves por primera vez, o no se va a acordar después ya de esa conversación que tuvieron. Es algo muy casual. No, también quítate, por ejemplo, esto de la mente. Ay, no, es que si me rechaza o si no me trata como yo quisiera, allá esa persona. Hay que recordar, como te decía, sea quien sea una figura pública, sea una persona famosa, sea una persona, sea quien sea, si esa persona te trata mal, o te rechaza, o te ignora, o recibes un maltrato de parte de ella, es una persona con baja autoestima, déjame decírtelo. Tiene los pies, está tan inflado su ego, que bueno, su caída va a ser muy fuerte. Porque yo siempre lo he dicho, la fama es totalmente efímera. Un día puedes tener esa fama, el ser conocido, y al otro día ser un pleno desconocido. Hoy en día nos damos cuenta cómo es tan efímero todo esto. Un día puedes tener, no sé, o ser muy famoso a lo mejor en redes sociales, o estar en la televisión y dejas de estar a cuadro y ¿quiénes son esas personas? Ya no es que no sea nadie, simplemente es una persona, es un ser humano como tú, como yo. Así que no te sientas intimidado ante una persona que a lo mejor por su fama o por ser alguien que admiras o porque ha tenido no sé cuántos logros, si esta persona te tiene, digamos, o da un trato incómodo o grosero a los demás, pues definitivamente no es una persona que tenga una autoestima sana. Tiene muy inflada esa aparentemente autoestima, pero acuérdate que siempre hay alguien que tiene que fingir, o no, más bien no finge, sino se siente superior o aparentemente se siente superior al otro, en el fondo tiene mucha inferioridad, tiene que hacer eso. Así que tú mantente seguro, tranquilo, y no tiene por qué pasar nada con respecto a esto. Enfócate en ese arte de admirar. Puedes decirle también, oye, admiro esto de ti, me gusta esto de ti, te felicito por esto, o no tiene nada de malo. Una persona sencilla lo va a reconocer y te va a agradecer
esa admiración, eso que tú le digas de corazón. Hay varias prácticas diarias que te quiero compartir para ir cerrando este tema. Estas te van a ayudar a disfrutar de estos beneficios que una admiración sana te puede aportar a tu vida. Y estas nos las diste Christophe André, de quien te he estado platicando, este médico psiquiatra del Hospital Santa Ana de París. Y su último libro se llama Y no te olvides de ser feliz, de Editorial Kairos. Este hombre nos dice, este psiquiatra, que es muy importante disfrutar de todo lo que percibes, que ya te lo decía. El principio básico, como decíamos desde que comenzaba el programa, es admirar con el corazón y no solo con la mente. No basta con que tú notes mentalmente que algo o alguien es admirable, sino tomarte un momento, observar, comprender lo que admiras y sobre todo sentir el placer de contemplarlo, de disfrutarlo, celebrar ese momento que tienes de disfrutarlo, ¿no? De poder contemplar, ya sea como te decía, ese paisaje, esa obra de arte, esa situación, a lo mejor hasta un concierto, ¿no? Lo que sea, disfruta de eso que estás percibiendo. Dedícale un tiempo de tu día a la admiración. Puede sonar así como que, ¿cómo le dedico un tiempo de mi día? Observa, ¿qué puedes admirar de ese lugar donde estás? Observa. Yo, por ejemplo, aquí, simplemente estando en cabina, admiro que es un lugar organizado, que es un lugar limpio, es un lugar agradable, es un lugar donde me gusta estar. Un lugar bien iluminado, el clima está agradable. ¿Qué admiras tú de lo que estás viviendo en este momento? Tu lugar de oficina. Y si no le admiras, bueno, pues a lo mejor tienes que organizar ese papeleo que tienes ahí o todas las cosas que no tienes organizadas, ¿no? Pero ¿qué admiras de ahí, de ese espacio en donde estás ahorita? Tu coche, o lo agradeces, o sea, simplemente basarnos en esa capacidad de agradecer y observar lo positivo que hay y que tienes. Dedícale un tiempo. Hay que detenerte para eso. Sea lo que sea, échale un vistazo a algo hermoso que está en tu camino y continúa. Si es una persona, detente mentalmente. Simplemente observa. ¿Qué tiene de positivo esta persona que está frente a mí hoy, en este momento? Este amigo, esta amiga, esta persona, mi hijo, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi pareja. ¿Qué tiene de positivo? Y si tienes esa valentía de decirlo, exprésalo. Ármate valor y le sabes que admiro mucho de ti esto. Me gusta mucho cuando haces esto o esto porque lo admiro. Cómo sales adelante de ciertas dificultades, cómo tienes esa actitud positiva. Díselo. Vas a ver cómo la persona lo agradece. Se sorprende también ante ti. Hazlo y me lo cuentas, la gente que me está escuchando. Si un día me escribes o me marcas, me sabes que yo puse en práctica lo del arte de la admiración y se lo dije a alguien de mi familia. No saben qué satisfactorio es recibir esto, que alguien te lo diga. Y también decirlo. Porque es como dar un regalo, ese regalar, ese poder de admirar, de expresar. Y siempre se crea un lazo más fuerte con esa persona a quien le dices eso que admiras de ella. Observa los detalles. Eso también nos dice Christophe André. Nuestra capacidad de admirar va a crecer en la medida en que consigamos que nuestra mirada sea, dice él, más perspicaz. Que no se vea solo atraída y desencadenada por lo excepcional y lo visible, sino también por lo que es discreto, lo que es invisible, lo que para otros es muy común o unos ojos apresurados no ven y que tú sí observas. Qué bonito esto. A veces he conocido gente que observa estos detalles. De repente puede ser ese cuadro que está en ese restaurante y nunca habías observado. Pequeños detalles. Cómo acomodan tal vez no sé, por ejemplo, a veces que vas a un hotel, ¿no te ha pasado que vas de vacaciones y en algunos lugares acomodan de forma tan perfecta esas sábanas? O a lo mejor en tu casa, la persona que te ayuda, el cómo acomoda las cosas, el cómo te deja organizado ciertas áreas de tu casa o tu misma familia, tu esposa, quien hace algo y que dices, mira, qué bonito, este detalle. Algo que yo recuerdo mucho cuando mi mamá a veces que yo vivía con mis papás y hacía el desayuno, o que
ponía un detalle al momento de, siempre ha sido mi mamá, le mando un beso, siempre ha sido muy detallista, por ejemplo, en servir un platillo. Tal vez no es algo, a lo mejor que digas, ay, aparentemente extraordinario, pero que de lo ordinario hacen algo extraordinario. Esas personas son de admirarse. El cómo sirve la comida, el cómo tal vez al momento de servirle de comer a tu niño, le haces a tu hijo no sé, una figurita, haces algo diferente, una carita feliz, y es algo que te hace darle un detalle especial, y que otra persona lo reconozca, pues obviamente es mucho, mucho, muy valioso. Valora esas pequeñas cosas, valóralas. Admira la discreta perfección de las cosas sencillas. Las flores que ves por ahí que crecen de repente en la maleza donde parecería que no hay nada, bueno, crece una flor. Las personas discretas, toda la grandeza y la belleza escondida con la que te cruzas cada día. Desarrollas